verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches en nuestro espacio ya nocturno de puntos de vista en la jornada de este día lunes 23 de octubre. Estamos en la semana de la psoriasis y vamos a hablar de este tema que afecta a algunas personas. Estamos hablando de una afección de la piel. Vamos a hablar en este primer tramo de salud justamente en nuestro espacio de puntos de vista. Nos acompaña la dermatóloga doctora María Paz Fabio. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí en Puntos de Vista. ¿Cómo le va? Buenas noches, encantada de estar aquí a compartir de esta enfermedad. Así mismo. Bueno, justamente, usted está en el Instituto de Previsión Social, me decía, ¿no? Sí, soy dermatóloga del Instituto de Previsión Social. Estoy como personal de dermatología fija desde el 2016, llevando a cabo el proyecto de la clínica de psoriasis. Ya. ¿Qué es psoriasis? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria de la piel, ¿sí? No tiene cura, no es contagiosa. Tiene una característica de manchas blanquecinas con descamación en la piel. Ahí justamente podemos ver. Son placas rojitas que se escaman con unas escamas blancas, que son muy características. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres y más o menos el periodo que con más frecuencia se presenta es en la edad adulta, entre los 20 a 50 años. Pero también vemos muchos casos de psoriasis en niños, ¿sí? Aunque es más raro, pero sí vemos. ¿También se da también? También se da. ¿Y a qué se debe esto, doctora? La psoriasis no tiene una causa bien conocida hoy día, pero se ve que hay factores genéticos que intervienen, factores inmunológicos, también tiene gatillantes como factores externos, se ven que procesos infecciosos pueden activar esta enfermedad y se vio también que el estrés exacerba la psoriasis. Y hoy en día que tenemos mucha sobrecarga laboral, las personas llevan un ritmo de vida bastante ajetreado, vemos mucha psoriasis. Ahora, ¿es una de esas enfermedades raras, se puede llamar, o ya pasó, digamos, esa categoría? No. La psoriasis es una enfermedad bastante frecuente, solamente que no tiene como una formación clínica, un seguimiento, porque es una enfermedad crónica. Generalmente a los pacientes se les decía, no te vas a curar, eso vas a tener siempre, no te contagia, tranquilo, ponete esta cremita y ya está, ¿verdad? Pero actualmente se ve que el proceso de la formación de la placa, de las manchitas de la piel que tiene el paciente es un proceso mucho más complejo que se asocia a unas enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial. Entonces, está en emergencia esas enfermedades, por lo tanto cada vez vemos más psoriasis. Entonces yo no le llamaría como una enfermedad rara, sino como una enfermedad bastante olvidada. Exactamente. Ahora, ¿y el grado de prevalencia actual? Mira, se calcula que aproximadamente hoy día a nivel mundial hay 125, 150 millones de personas que padecen psoriasis. Sí, ¿Y en nuestro país? En nuestro país... ¿Tiene algún registro? Pocos datos aún, pocos datos, pero próximamente yo creo que sería interesante hacer trabajo teniendo estos centros de clínicas de psoriasis. O sea, una enfermedad desconocida y olvidada, ¿no? Es una enfermedad olvidada, sí. Y es una enfermedad que como son las lesiones son tan visibles como podemos ver en esas fotos, para el paciente es un estigma social, ¿sí? Porque mucha gente desconoce esta enfermedad, entonces piensan que se contagia, le discriminan a la persona. Va a pensar dos veces para pasarte la mano. Exactamente, y ahí viene el componente psicológico de estas personas, ¿sí? Por lo que es importante tratar la psoriasis. Y la psoriasis hay de varios tipos, hay varios tipos de psoriasis. Hay psoriasis también, hay psoriasis que afectan las articulaciones, y esas son las psoriasis que con más temprana... hay que detectar en forma rápida porque hay que tratar antes de que haga la secuela, porque el paciente con artropatía psoriática puede tener secuelas que a la larga pueden llevar incluso a la incapacidad de la movilidad de donde tenga la artropatía. Si tiene en las manos, puede dar deformaciones de manos, incapacidad laboral, o si dan las rodillas o en los tobillos, puede llevar al paciente a silla de ruedas. Entonces, es la psoriasis que tratamos de hacer el tratamiento más tempranero y con mejor seguimiento, ¿verdad? Ahora, ¿hay zonas del cuerpo habitualmente más afectadas que otras? Sí, la psoriasis en placas, como se la conoce a la que es más frecuente, puede afectar el área de codos,
la piel cabelluda, el área del tronco, sí, que son áreas visibles, el dorso de las manos, las rodillas. Así es. ¿Y el tratamiento, por lo general, cómo se encamina? Y bueno, el tratamiento es personalizado, depende de cada paciente. Como te digo, ¿En qué estadio también se encuentra? Si es una psoriasis leve, si es una psoriasis moderada, si es una psoriasis severa, y de acuerdo a qué patologías tenga el paciente también, como si es diabético, si el paciente ya tiene un cuadro hipertensivo de base, de acuerdo a eso también se le medica, ¿verdad? Y sobre todo si tiene un componente articular que hay que medicarlo de entrada. ¿La exposición al sol también tiene alguna incidencia? Así es, el sol es un inmunomodulador, por lo cual modula esta enfermedad, regula la inflamación que hay en la piel, porque en la piel está de color roja porque está inflamada, arde, pica, duele. Entonces el sol es un inmunomodulador que hace mejorar las plaquitas de psoriasis. Generalmente los pacientes en verano mejoran sus lesiones de psoriasis y empeoran con el frío en el invierno. Generalmente te digo porque hay casos, ¿verdad?, que te dice que le pica, que sí es más molestoso con el sudor. En pocas palabras y hablando mal y pronto, conviene que estén... Sí, nosotros le sugerimos a nuestros pacientes que se expongan a horarios recomendados, que eviten salir al sol de entre las 10 hasta las 16, pero en esos lapsos de antes de las 10 y después de las 16, que expongan sus bracitos, que aprovechen y ¿Sería un tratamiento similar al vitiligo, por ejemplo, doctora? ¿O estoy hablando cualquier cosa? No. El vitiligo tiene también una medicación que al colocarse en las manchitas blancas del vitiligo hay que exponer al sol para activar el medicamento. En este caso no hace falta poner ningún medicamento. El paciente expone las lesiones. Generalmente estos pacientes viven de camisas, de mangas largas, no usan polleras cortas, no usan short. Entonces le decimos que en el verano se animen y expongan las piernas, los brazos, como para que haya mejoría también, ¿verdad? La ayuda. Interesante. Tenemos una información, doctora, de último momento. Sí. Vamos a compartir eso. Adelante. Establecemos contacto con Jessica Fernández desde la zona este del país. Buenas noches, Jessica. ¿Qué novedades tenemos? Buenas noches, Silvio, y a toda la teleaudiencia de Puntos de Vista. Efectivamente, en horas de la tarde se registraba un asalto violento en el kilómetro 10 Sagrado de Ciudad del Este, donde afortunadamente un suboficial que se encontraba en su horario de descanso pudo iniciar una persecución a estos 3 maleantes que se estaban movilizando en 2 motocicletas. Estos maleantes habían atracado un supermercado ubicado justamente en el kilómetro 10 Sagrado, donde resultaron víctimas todos los trabajadores. En este lugar se llevaron la suma de 800.000 guaraníes, los teléfonos móviles, incluso el revólver del guardia de seguridad que estaba apostado en ese supermercado. Justamente cuando estos se daban a la huida es que este suboficial, Cortesi, apostado al servicio a 911 aquí de la capital departamental, inició la persecución con un intercambio de tiros. En total, su automóvil particular en el que él se estaba movilizando recibió 5 disparos. Milagrosamente el suboficial Cortesi no recibió ninguna herida, pero tampoco pudo dar con el paradero de estos delincuentes que se perdieron en la zona del kilómetro 11 a Carador de Ciudad del Este. Bueno, entonces la persecución no dio resultado, los delincuentes continúan fugados entonces, Jessica. Así mismo, Silvio, y lamentablemente este supermercado que fue asaltado, Silvio, está abierto hace nada más que 1 mes y 15 días. En ese tiempo, hace 22 días, ya habrían sido víctimas de un primer asalto y este es el segundo asalto y el más violento del que son víctimas. Bueno, gracias, Jessica. Vamos a esperar la actualización de este caso entonces en las próximas emisiones. Buenas noches. Buenas noches, Silvio. Bueno, la inseguridad nuestra de cada día, asalto en un local comercial en la zona del Alto Paraná. Retomamos la charla, doctora. Entonces, sin pretender entrar en ninguna situación de privacidad, de violación de la privacidad del paciente, pero ¿cuántas personas habitualmente son atendidas en IPS, por ejemplo, de este mal? Nosotros tenemos 200 personas más o menos en seguimiento mensual, ¿verdad? En la clínica de solo psoriasis. Dermatología general sí tiene un bastante flujo de pacientes, un flujo muy importante, pero nosotros llevamos atendiendo a 200 pacientes desde, hace 2 años que sumamos esta cantidad de personas. Y que van experimentando cierta mejoría. Así es, como es una enfermedad crónica, no tiene cura. Sí. La mayoría logra estabilizarse, pero depende de muchos otros factores también, esta estabilidad de la placa de psoriasis.
Depende de si el paciente también se cuida en su diabetes, si adelgaza, si come sano, si deja de fumar, porque todos son gatillantes y que empeoran un estado proinflamatorio y que exacerban las plaquitas de psoriasis. Y en cuanto a otras manifestaciones, dolor, irritación. Tenemos muchos pacientes con depresión, ardor de la piel, depresión. Tenemos niños generalmente que tienen que cambiar de escuela varias, 3 oportunidades, 3, 4 escuelas, porque sufren bullying por las lesiones, ¿verdad? Entonces, lo que más estamos viendo es depresión, en los adultos vemos obesidad y diabetes, eso es lo que estamos viendo más, ¿verdad? Asociado a psoriasis, asociado. ¿Por qué 29 de octubre se recuerda? A nivel mundial, sí, se eligió esa fecha como para promover la información de esta enfermedad, como para que termine el desconocimiento y cuanto más información haya, más se conoce la enfermedad y así hay más flujo de pacientes que consultan, que se sacan la duda, que mucha gente no sabe que tiene esta enfermedad y se hace el tratamiento temprano, ¿verdad? Hay mucho que aprender todavía respecto a esta enfermedad. Hay mucho que aprender. Ni quiero hablar de lo que es en la situación del interior, por ejemplo. Exactamente. Y el objetivo es que a nivel de salud pública esto no haya una barrera, ¿verdad? Que la gente del interior también tenga acceso a un dermatólogo capacitado a tratar esta enfermedad y tenga acceso a los medicamentos que lleva esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad cara, los medicamentos son a veces muy costosos. Sí. En nuestro caso, como el IPS consta de algunos medicamentos, nosotros sí podemos hacer el tratamiento y el seguimiento de los pacientes, pero en el interior o gente que no tiene seguro, los medicamentos son muy costosos. Básicamente ese tratamiento es con alguna crema especial o algún otro tipo de medicación. Sí, hay cremas, también hay un tratamiento que no lo tenemos en IPS, pero que también hay a nivel país, que es la fototerapia. Hay inmunosupresores que son comprimidos, son pastillas que bajan las defensas, son como quimioterápicos, ¿verdad? Y también tenemos agentes biológicos que son en inyectables subcutáneos para los pacientes que son más severos o que tienen afectación de artropatía. ¿IPS qué tipo de medicación es la que provee? IPS tiene las cremas, tiene los comprimidos que son los quimioterápicos y también tiene los agentes biológicos. ¿Es un tratamiento de por vida para el paciente? Es un tratamiento de por vida. En algún momento el paciente puede estar perfecto, remite la enfermedad, pero tiene brotes. Tiene brotes y generalmente los brotes se dan con los momentos de estrés. Sí, así. Bueno, tengo que hacer una breve pausita. 20 con 18. Piernas. Bueno, seguimos hablando de psoriasis con la doctora María Paz Fabio. Decía, doctora, que es la única que hizo el diplomado en esta enfermedad. Por el momento sí, por el momento sí, estoy buscando a alguien que se me une también. ¿Cuánto tiempo le llevó eso y dónde? 1 año en Buenos Aires. Sí. ¿Y qué implicó ese diplomado? Ese diplomado era bastante completo, lo organizó la Sociedad de Dermatología de Argentina. Y consistía en clases teóricas, un día intenso, y luego clases prácticas, veíamos pacientes en vivo y casos difíciles. Cada hospital de Argentina llevaba su caso difícil y eso se manejaba con los expertos y de ahí surgió el diplomado. La verdad que fue una experiencia bastante linda y muy fructífera. Muy fructífera, sí. Ya. Ahora, doctora, decía hoy que justamente hoy tuvieron de hecho están en una serie de actividades esta semana. Hoy, ¿qué pasó? Cuéntenos algunas experiencias que tuvieron también. La verdad que estamos con 2 semanas bastante movidas. Esta semana como la semana de la psoriasis, porque el Día Mundial de la Psoriasis es el 29 de octubre y la siguiente semana la Sociedad Paraguaya de Dermatología está organizando la campaña nacional de control de lunares para detección temprana de cáncer de piel, que es otro tema. Toda la semana va a haber atención gratuita en diferentes centros del país, ¿verdad? Y hoy nuestra jornada consistió en dar una charla sobre lo que es la psoriasis. Tuvimos pacientes que dieron sus testimonios. Tuvimos un paciente que no tenía tratamiento aún, que tiene psiasis hace 22 años, y él dio su testimonio. ¿Sin tratamiento hace 22 años? La verdad que él fluctuaba con sus controles médicos, sí. Y hoy, como que con la información que él recibió, se decidió a tratarse, ya se anotó a su consulta médica y tuvimos otro testimonio de una paciente que está en tratamiento con nosotros desde el 2010. Que está bastante bien, con una psoriasis severa que actualmente ya puede volver a
la verdad que le cambió su vida y ella quiso compartir como un buen seguimiento clínico y dermatológico es posible mejorar la psoriasis. Más allá de algún tipo de dolor, el mayor problema con esta enfermedad entonces es ese estigma que generan la... Así es, la parte psicológica es bastante terrible porque estos pacientes se aíslan, no quieren salir, entran en depresión y eso afecta la calidad de vida de estos pacientes. ¿Y cómo complementan ustedes como profesionales el tratamiento justamente desde el punto de vista médico y psicológico? Por suerte tenemos hay un abordaje. Tenemos un centro de una unidad de psicología donde son derivados los pacientes y trabajamos muy de cerca con la psicóloga. Justamente hoy una de las psicólogas estuvo con nosotros dando la charla de lo que implica tener psoriasis en un paciente con esta patología y lo que implica la afectación emocional y psicológica que conlleva. El objetivo, no sé, a mediano plazo quizás sea la constitución entonces de una clínica dentro de lo que significa el servicio de IPS. Sí, queremos que también a nivel nacional hayan clínicas de psoriasis, que sean accesibles a todos los pacientes, que la medicación también sea accesible a todos los pacientes a nivel de sistema público, ¿verdad? Y el desconocimiento por parte de la sociedad de esta enfermedad a fin de conocerla y no discriminar a las personas que tienen, tratar de entenderlas y no discriminarlas, ¿verdad? Las que tienen esta enfermedad. No es una tarea fácil tampoco, ¿no? No. Ahora, doctora, ¿cómo le parece a su criterio que se podría eventualmente disminuir ese costoso tratamiento para el paciente? Y ahí entrarían las políticas de salud, sí, ¿verdad? Ahí entrarían a jugar las políticas de salud. Tiene que haber un compromiso de nuestras autoridades como para que esa medicación en algunos centros sí puedan acceder, ¿verdad? Pero yo creo que con una planificación y contar en algunos centros con fototerapia, que es una terapia bastante económica, no tan costosa. ¿Cómo funciona eso? La fototerapia son como unos tubos fluorescentes, como una cabina donde el paciente entra y es expuesto a un tipo de rayos, ¿sí? Hay dos tipos de rayos, UVA y UVB, que lo que hacen es, como hablamos recién lo del sol, inmunomodulan las lesiones de la piel. Me imagino la cama solar. Es como una cama solar, ¿verdad? Pero no hace daño. Son unos rayos que sí son para combatir las lesiones de psoriasis. Y pensándolo bien, es bastante accesible poniendo eso en cada centro, ¿verdad? Incluso más que la medicación en comprimidos, ¿verdad? Así que eso es una política de salud que hay que conversarla, programarla y aplicarla, ¿verdad? Y que haya más profesionales capacitados también. También. Así es. ¿Cómo continúa esta semana, decía doctora? Bueno, y esta semana continúa, culmina el viernes con el cierre, ¿verdad?, de la semana de la psoriasis. Y podemos decir que fue una semana súper fructífera, por lo menos va a ser una semana súper fructífera porque estamos preparando charlas, se pueden acercar, los asegurados del IPS sí se pueden acercar a dermatología, al servicio de dermatología, donde ellos ya están siendo apuntados para un turno, una consulta y donde ya están recibiendo folletos informativos y charla con las doctoras del plantel, ¿verdad? No es muy engorroso hacer los turnos allí, para tu área por lo menos. Por lo menos para psoriasis nosotros organizamos que los turnos sean en secretaría con diagnóstico de psoriasis. Estas ya no son por el call center ni cosas tan engorrosas como sí, ¿cierto? Suelen ser el resto de la... ¿Y ese diagnóstico de psoriasis quién lo da? Generalmente ya a veces el clínico o algún médico de las periféricas ya nos los deriva a la clínica de psoriasis que está en la central. Bueno, muy interesante, doctora. Vamos a entonces instar a la gente a que se acerque, ¿no? A que se acerque, que consulte con nosotros, que no están solos, que no es una enfermedad contagiosa y que pueden andar muy bien con tratamiento. Lo de control de lunares también me interesa. ¿Podemos reiterar esa parte? Sí, toda la semana va a haber control de lunares la semana que viene. Incluso ya están en redes sociales, en la Sociedad Paraguaya de Dermatología está organizando todos los centros como el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital de Clínicas, el IPS. En el IPS la atención de lunares va a ser el miércoles de mañana, el 1 de noviembre. También vamos a tener este año control en Areguá, en el Instituto Nacional del Cáncer, en la unidad de piel del centro de Calleí, en el hospital de Calleí. Y el cierre va a ser el sábado 4 de noviembre con la atención médica en el hospital de Villarrica, que este año se nos une. También va a haber en Ciudad del Este y el cierre es en Villarrica.
Qué bueno. Así que les esperamos a todos también. Así mismo. Y ya cuando se aproxime el verano vamos a seguir convocándola entonces para hablar otra vez de otras no hay problema, a las órdenes. afecciones de la piel, ¿sí? A las órdenes. Gracias, doctora. A usted, doctora María Paz Fabio, hablándonos de psoriasis en este primer bloque de puntos de vista. Hacemos una pausa, venimos en instantes. El tribunal halló culpable al ambientalista Rubén Figueredo, acusado por acopio de pilas. Le impusieron 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, lo que implica que el hoy condenado no irá a prisión a cambio de cumplir con varias reglas de conducta. Y a la luz de las declaraciones de la directora del Ministerio de Salud, Gisela Escobar, vemos que surge que una persona entendida en el tema dice que al haber estado acumulado esos residuos de la forma que estaban, se ha potenciado el peligro para la salud, para la vida y para la integridad física. Entonces, no pasamos el filtro de la idoneidad respecto a aquellos residuos hospitalarios para considerar que el acusado haya obrado murió por una causa de justificación. Ahora bien, en cuanto a las pilas y demás elementos electrónicos que existían en gran cantidad en la Fundación Itanramada, vemos que no pasa el primer filtro, que es la situación de conflicto. Y eso es así porque existía una campaña pública en la cual el señor Rubén Figueredo se presentaba exponiendo un eslogan que decía las pilas respecto al peligro que causaban las pilas. Bueno, ya está nuestro segundo tema instalado, ambientalista condenado por colectar pilas. Nos acompaña justamente el afectado, en este caso, Rubén Figueredo, de la Fundación Itanramada. Don Rubén, buenas noches, gracias por llegarse hasta aquí. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Culpable, ¿eh? Así es. Así estableció el tribunal, por unanimidad. Y la doctora Rosa Baqueta, justamente, que ejerció la defensa de don Rubén. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches a vos, a la audiencia. Sí, te juro que ejercí una defensa y salió una condena absolutamente injusta. ¿Cómo empezó toda esta historia de la recolección de pilas? ¿Por cuánto tiempo fue? ¿Y por qué se dio esa intervención luego de la Fiscalía? Bueno, eso nos llama poderosamente la atención porque en realidad esta campaña comenzó en el 2003 con una firma de convenio con la CEAM. Luego se tuvo declaración de interés municipal con una resolución 4511. ¿La campaña de juntar pilas? La campaña es una campaña de concienciación, recolección y disposición final en unos bloques de cemento, que esos bloques de cemento se llevaban y se ponían debajo de las rutas, como base en las rutas. Luego en el 2011, la propia Municipalidad de Asunción le dice, dentro del convenio que tenía con la Fundación Itanramada, que se había firmado en el 2008, cuando la intendenta era Evany de Gallegos, en el 2008 se firmó ese convenio y ahí la Municipalidad de Asunción se comprometió a hacer una reunión entre todas las empresas importadoras de pilas, de fluorescentes, de baterías, para que esos elementos, una vez utilizados, se vuelvan a sacar de nuestro ambiente. Esa parte la Municipalidad de Asunción nunca cumplió, aun cuando la ley estaba vigente. Esa ley, que es para las importadoras de residuos tóxicos, estaba vigente. La Municipalidad nunca cumplió con esa parte. La Fundación Itanramada sí cumplió con la parte de concienciar, con los colegios, la campaña era con los colegios, la recolección se prevía cuando eso de unos 300 kilogramos que se iban a juntar, recolectar pilas y se iban a disponer dentro de los bloques de cemento. Cuando en el 2011 vino una nota firmada por el doctor Enrique Cañizá diciéndole que los bloques de cemento ya no eran la fórmula adecuada y que ellos no recomendaban. ¿Quién es Cañizá, perdón? El doctor Enrique Cañizá era el director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción cuando entonces.
Entonces él paró de hacer los bloques de cemento y ahí empezó. ¿Se llegaron a elaborar los bloques? Muchísimos bloques que hoy incluso se llevaron de la Fundación Enramada a Cermat y están depositados en un depósito que hace 3 días vimos durante la constitución del tribunal que todos acompañamos, ¿verdad? Cuando eso entonces, como la gente seguía trayendo después de las campañas de concienciación, la gente seguía trayendo esas pilas porque el municipio no disponía de un lugar, de unos contenedores donde la gente pueda ir a llevar esas pilas. Sí, se juntaban en botellas de repente. En unas botellas con acerrín y se llevaba. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el señor Rubén Figueredo? Los disponía en estos toneles azules que tienen una tapa negra que le permitía tener herméticamente sellado. Y esto se ve porque esto era en el día de la intervención de la Fiscalía. El director de Cermat... Ella es la fiscal Sara Torres, ¿no? Ella es la fiscal Sara Torres, sí. La que está de remera roja y saco negro. Es la fiscal Sara Torres que encabezó la intervención. La que luego llevó el caso, la acusación. Ella acusó. Luego, en un momento dado, cuando yo produje todas las pruebas dentro del expediente, yo pedí sobreseimiento del señor Figueredo, atendiendo a que con la cantidad de pruebas, convenios, declaraciones de interés, convenios firmados con ENERPI, mostré las licencias que se habían obtenido desde el 2010, considerando que estaba probado que el interés, que el señor Rubén Figueredo había mostrado un interés y se había movido siempre de la mano de las instituciones, tanto la autoridad territorial como la autoridad de aplicación, que es la SEAM. Yo pedí sobreseimiento y la fiscal Sara Torres se allanó a mi pedido de sobreseimiento. ¿Qué pasó después? Me va a explicar en segundo, porque quiero también darle intervención en esta parte a don Rubén Figueredo. Justamente se viene señalando de que la fundación, a su cargo, que usted preside, justamente vino a suplir una tremenda falencia estatal. Bueno, cuando vimos que las instituciones no funcionaban en aquel tiempo, cuando íbamos a arrancar esta campaña, lo hicimos, podíamos hacer mucho más si nos acompañaban. Ellos acompañaban con los papeles, con los compromisos, con lo que se comprometían, pero nunca cumplieron con nosotros. Entonces seguíamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, seguimos tanto tiempo que se acumuló demasiadas pilas. ¿Qué ¿verdad? cantidad de pilas y baterías en desuso se llegó a copiar en...? Se acopió 149 toneladas de pilas, baterías, fluorescentes y toda la informática, toda la basura tecnológica. Y bueno, y son gente que llevan, no es Rubén Figueredo que se va a buscar esto. La gente llegan con esto porque lo que nosotros hacíamos era... Yo hasta ahora tengo, por ejemplo, monitores, teclados, que tampoco me quiero llevar el recolector habitual de basura, está ahí en casa. Esa es la realidad. Y con las campañas que hacíamos por los medios, que ayudó muchísimo, la reacción era bastante de la gente. Entonces ya no tiraban y llevaban todo en la fundación. Rápidamente comunicábamos a las autoridades municipales y la SEAN, la Fiscalía, la reacción de la gente. Pero lastimosamente... ¿Y ese en qué sitio, en qué espacio físico se almacenaba? Eso estaba en la vía pública, en el dominio público de la municipalidad, que son las veredas, ¿verdad? Ambos lados, tanto de hacia Lambaré como hacia Asunción. Ahí estaban depositados todos, durante casi 20 años que comenzamos una campaña. Así en esos toneles, en esos tambores. Así mismo, ahí se ve, ahí en esa foto se nota cómo estaban, ¿verdad? ¿Le sorprendió a usted la intervención y el proceso en su contra? Sorpresa y traición. Porque, ¿se sintió traicionado? Claro, porque estábamos trabajando con ellos. Ellos financiaban casi todos nuestros gastos porque nosotros somos una entidad sin fines de lucro. Y ellos, mira, nos compraban los tambores, viajamos todo el país, no sé dónde no estuvimos. Y son todos gastos. Claro. Y sin ese apoyo de la Fiscalía, no era posible la campaña que hicimos. ¿Con qué fiscal usted trabajó en esto? En esa época estuvo Casancia y estuvo José Luis Casancia, Blas Ima, y no me acuerdo quién más, pero todo era del Ministerio Público. Del área ambiental justamente. Del área ambiental y también de
La unidad número 3 es encargada de los partidos las multas. Ajá. Ellos usaban para ayudar a las entidades como claro, nosotros, la reparación social la que reparación le llaman. social. Pero usted terminó procesado. Así es. Doctora, ¿qué me muestra ahí? Justamente ahí la campaña de... Ahí a la cámara. Acá, ahí el compañero. En este calendario que dice con las pilas no se juega, se puede ver acá el logo del Ministerio Público. Sí. Y de estos se imprimieron en aquella oportunidad 3.000 calendarios. Me comentaba el doctor Blas Imas que su unidad penal fue la que hizo imprimir 3.000 calendarios porque apoyaban la campaña de concienciación de con las pilas no se juega, la importancia de no tirar en la basura común, la importancia de recolectar eso y también como una forma de obligarle a los municipios a que se ocupen de este tipo de gestiones. Sí, porque es un gran tema. Hasta ahora no hay un solo municipio que tenga disposición final de estos residuos y acopio tampoco. Acá hay una cantidad de notas que presenta el señor Figueredo donde le urge a los ministros de la SEAN, los diferentes ministros que fueron entrando, estas son todas pruebas que están en el expediente, para que se establezca la normativa a través del cual se va a reglamentar en los términos de referencia para el tratamiento de estas pilas, fluorescentes, baterías, y diciéndole a la propia municipalidad, miren la cantidad de residuos que se están juntando, tenemos dónde vamos a disponer esto. Tanto es así que en marzo del 2011 hay una nota que está dentro del expediente, una nota de los fiscales, cuando eso eran los fiscales Amado Gil y los concejales Amado Gil y Carlos Galarza, que le dicen, sacan una minuta diciéndole que le dan 3 días al Ejecutivo Municipal para que se establezca un lugar de acopio por la cantidad de residuos que se están juntando en la vereda del parque ecológico. Y fue por una visita que le hacen los miembros de la Fundación Itán Ramada, incluso le acercan un proyecto de, bueno, cuánto es lo que le va a costar un tinglado para un depósito techado y para donde ellos donde se pueda depositar esas basuras hasta tanto haya una planta de tratamiento donde esas basuras se puedan disponer. Ahora, perdón doctora, don Figueredo, ¿cuál es el concepto inicial que se tenía de ese parque ecológico ahí en Itán Ramada, que al final se convirtió en un gran depósito de basura tecnológica? Bueno, el parque seguía funcionando totalmente independiente. Las pilas estaban afuera en la vereda y el parque era un lugar donde concurría mucha gente, era un lindo lugar. Sí, conozco. Verde, bueno, la costa del río siempre atractivo. Y trataba de mantener así como podíamos, ¿verdad? Porque no contábamos con un recurso a mantener. Hay varios proyectos que presentamos a la municipalidad para equipar eso y para que sea un dominio público y que la gente concurra con comodidad. ¿Ese espacio justamente es de dominio municipal, es propiedad privada? Todas las costas son dominios públicos, según la Constitución Nacional, ¿verdad? Sin embargo, acá en nuestro país yo veo que algunos tienen hasta el título, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero en donde nosotros estamos es un lugar hermoso, donde la gente concurre muchísimo. ¿Cómo sigue hoy ese lugar? Y bueno, vino una crecida que destruyó todo, ¿verdad? Y vino este problema y está un poco abandonado. ¿Y la crecida también llevó parte del lote de pilas acumulado o no? No, la pila está lejos y además que mucha gente no sabe que en estos tambores, antes de poner estas pilas, nosotros introducimos unos absorbentes, que es el acierrín, que es un desecho de la carpintería, que no permita salir ningún lixiviado de las pilas, ¿verdad? El líquido. No, le preguntaba eso porque la doctora también tiene esta fotografía, doctora. Coméntenos qué tenemos acá. Sí. Como esto está en el borde del río y se pescaba, incluso en algún momento dado se grabó pescado que se sacaba del río, que tenía, al abrir el estómago del pescado, tenían estas pilitas botón que tienen el celular, que tienen los jueguitos de niños. ¿Quién no tiene en su casa
si uno mira así en una pieza, se va a dar cuenta que tiene el control de la tele, el jueguito, los celulares, celulares viejos, los teléfonos, todo tiene esta pilita botón. ¿Dónde se llevan esta? Y una pilita botón de esto contamina más de 100.000 litros de agua. Entonces, esto aprendimos con Rubén Figueredo porque él se iba a propósito a pescar un pescado y nosotros le decíamos, no puede ser. Y decía, vamos a pescar un pescado, abrirle el estómago, y esta foto se tomó en un pescado que se había tomado del agua, ¿verdad? Este pescado, así contaminado como está, uno después se va a pesca y todos comemos esta carne del pescado. Y sucede que ahí viene el problema gigantesco que tenemos de todas las familias con cáncer. Claro, porque estamos consumiendo los metales pesados que tienen estas pilas. Bueno, ese es el problema. Esto es lo que se estaba evitando con una acción sostenida de más de 15 años de la Fundación Itán Ramada a través de su presidente. Entonces es inadmisible que el propio Ministerio Público, que es el que le estaba apoyando, y lo dijo clarito porque estuvieron el doctor Casaxia, el doctor Blas Imas, estuvo el senador Arnaldo Yucio, estuvieron atestiguando en el juicio, y ellos decían clarito, no había otro lugar donde disponer, no había fórmula porque el municipio no se ocupaba. Entonces, incluso el doctor Casaxia contaba cómo no solamente se hacían estas campañas, también las campañas antidengue, la limpieza de los arroyos, la limpieza de las veras del río, y toda esa cantidad de basura flotando que estaba en el río con la última crecida del río Paraguay en junio del 2014. De ahí viene todo este problema porque el señor Figueredo había ido a encontrar un camión cisterna derramando lixiviado en el bañado del río. También una cantidad de basura flotando, los blisters de medicamentos vencidos, los frascos de agroquímicos, las jeringas desechables. Entonces, ¿qué hizo Rubén? Rubén se fue, juntó, trajo y lo puso en sus famosos toneles azules, que él los tenía como contenedores, y acá están. Esto es el momento de la intervención. Se nota clarito qué hizo con esa basura que estaba flotando en el río. Trajo, lo dispuso en estos toneles y le puso cartelitos. Y sin embargo, el tribunal entiende que este fue su delito, haber levantado del río y disponer en un lugar así seco, en un lugar que estaba fuera del agua, porque de esa agua todos tomamos. Ya. Tengo que hacer una pausita, doctora, pero tenemos más cosas que mostrar. Elementos. Y hacemos la pausita, venimos en instantes. Bueno, último tramo de nuestra programación de esta noche, doctora, y don Figueredo también. ¿Está en línea? Bueno, saludamos al fiscal Jalil Rashid. Fiscal, buenas noches. ¿Qué tal, Silvio? Muy buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, doctor. Para tener un poquito una idea también de lo que ha sido la base de la acusación fiscal que llevó a la condena de Rubén Figueredo. Sí, bueno, tenemos ahí, Silvio, antes que nada, un concurso de hechos punibles, ¿verdad? Por violación de la ley 716/96 y por el tipo penal previsto en el artículo 200 del Código Penal, el procesamiento ilícito de desechos. En ese contexto jurídico, el Tribunal de Sentencia convalidó la acusación de Nicolás anterior, realmente. Y bueno, en el juicio oral se demostró que el acusado tenía en una forma, vamos a decir, acopiando o depositando una serie de desechos, que no solamente, porque hay mucha tergiversación en este caso, muy mediatizado ya, ¿verdad? No solamente se hace referencia en la parte fáctica a la disposición de pilas, ¿verdad? Teníamos una serie
residuos que no eran conducentes a lo que se hablaba, lo que la agencia habla en la firma de los diversos convenios que se firmó entre la Fundación Ita Enramada y las municipalidades, la SEAN, ¿verdad? O sea, en ese lugar básicamente se estaba volviendo un mini vertedero cerca del río Paraguay, a 50 metros del río Paraguay, se estaban depositando, aparte de pilas, se estaban depositando desechos patológicos, agujas, jeringas utilizadas, televisores fluorescentes, o sea, una serie de desechos que las normas digitales regulan ese tipo de disposición final, ¿verdad? En todas las instituciones que intervinieron durante el proceso dictaron sus informes pertinentes y todas las instituciones, ya sea el Ministerio de Salud, la SEAN y la propia Dirección de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público, coincidieron en expresar en esos informes que esa disposición final de todos esos residuos, independientemente de la intención del acusado, no era la correcta. Ahora, doctor, ¿qué se va a hacer con el semejante cargamento de basura tóxica, tecnológica? ¿Se va a incinerar? ¿Eso va a contaminar el medio ambiente, el aire, en fin? No, Silvio, ¿Ya no? esa cantidad, esos 58.000 kilos de desechos, o sea, de pilas que se encontraron en el lugar, fueron remitidos a una empresa, a una planta, una empresa que voy a obviar el nombre, en donde sí el tribunal ya dispuso el procesamiento, el correspondiente procesamiento de estos desechos. Esa empresa nosotros nos constituimos, o sea, el tribunal se constituyó y también las partes nos constituimos ahí en esa empresa, y el propio encargado de la planta procesadora nos dijo que ellos tienen las condiciones para el procesamiento de este tipo de desechos. O sea, básicamente esta empresa le está haciendo un favor a la investigación al tener depositado bajo techo y fuera de la cercanía un cauce hídrico esa cantidad de desechos. Bueno, gracias, doctor, por su participación, muy gentil. A vos cuando quiera. El fiscal Khalil Rashid, lastimosamente tengo un minuto para redondar. Hay mucho que decir. Sí, no, yo sé. Van a apelar la sentencia. Pero por supuesto, ni lo dudes, es injusta, es arbitraria. De las pruebas que tenía que atender el tribunal, atendió las que produjo el Ministerio Público. Muchas de nuestras pruebas no fueron atendidas. Entonces, ¿Qué medidas le impusieron como suspensión de la condena, digamos? Y 2 años de suspensión. El viernes retiramos la... Ahí se van a terminar. El viernes a las 7:30 de la mañana estamos convocados para la lectura de la sentencia. Leo que el defensor del pueblo también va a involucrarse en esto. Pedimos la intervención, hicimos la denuncia correspondiente esta mañana y pedimos la intervención justamente para ver, porque creemos que el tema de seguridad jurídica y el derecho a vivir en un ambiente saludable que está garantizado en nuestra Constitución Nacional y en todos los convenios firmados, es un tema que atañe a la Defensoría del Pueblo, y así él nos respondió que sí iba a intervenir. Correcto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Gracias, don Figueroa, muy gentil también, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos que cerrar puntos de vista. Buenas noches.